Babel Latino, Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, iniciamos nuestro programa Babel Latino. Janet Patricia Sosa en Guara les da un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a través de Radio Pichincha en la mitad del mundo, también a Radio Sensación en Murcia y a sus seguidores. Una vez más, con Babel Latino, edición 473. También a Ricardo Paz, nuestro editor y productor, y a todo el equipo de Radio Pichincha que hace posible que en estos momentos nos conectemos desde aquí de Italia, Europa, para América Latina. Y eso nos da gusto. Cada semana siempre nos encanta, nos alegra, nos emociona saber que podemos tener este canal de encuentro. Si bien estamos lejos, pero con el corazón y la mente siempre pendientes de nuestras raíces. Y bueno, en ese sentido, pues no faltan los invitados, ya que Babel Latino le hacen los protagonistas, invitados, quienes dialogan, cuentan sus actividades y reflexionamos también de la realidad política, porque no solo cultural, no solo de artística, no solo musical, también nos preocupa siempre y somos muy sensibles a la realidad social. Sabemos que ahora mismo nuestro país, Ecuador, está viviendo un momento que necesita un cambio radical, necesita revivir, y hasta el 13 de abril, una semana antes, tendremos siempre un invitado para hablar de los temas también ecuatorianos. Así que esta semana está Alexandra Silva desde Murcia. Y después tendremos también a José Miranda. En cambio, él está en Londres, es peruano, defendiendo siempre nuestras raíces ancestrales, nuestra lengua quichua, hablante, tratando de difundir lo que son esas raíces que aquí más que nunca las sentimos, la necesidad de difundirlas y de defenderlas y de sentirnos parte. Así que una parte hablamos con Alexandra Silva y otra parte con José Miranda. ¿Qué deseen? Iniciamos Babel Latino.
serás comandante Pacho Coro, en nuestra historia vivirás. Ah, 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 Pachito Coro, Maipirigangui, Pani Rosa, Yucamamita, Amoacanguichu. Los runas no somos cualquiera, carajo. Y bien, como habíamos anunciado en el inicio del programa, pues tenemos el gusto de estar aquí con Alexandra Silva, una mujer, primero una mujer, que ya es una palabra grande, una gran mujer, una mujer luchadora que se empeña tanto y está desde Murcia y ella nos va a contar un poquito. Yo le conocí como dirigente. Hace algunos años ya, no personalmente, pero hemos estado siempre vinculadas un poco en los avatares y en los haceres de tratar de, como decíamos, de revivir el Ecuador. Estamos en ello, en tratar de revivir el Ecuador. Pero es Alexandra la que nos va a contar. Alexandra, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida una vez más a Babel Latino y con todo el corazón te abrazo y pues viene, cuéntanos. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, Babel Latino. Gracias, Patti, por siempre estar aquí, no hacer la lucha desde nuestros espacios. Sí, les saludo desde aquí, desde la región de Murcia, desde la ciudad de Cieza. Seguimos en esta lucha, sobre todo este mes muy bonito, ¿no? Del mes de marzo, donde que reivindicamos la lucha nuestra y sobre todo festejamos los logros nuestros, pese a que siempre a las dificultades, siempre sabemos o solemos ser perjudicadas las mujeres. En los espacios de lucha es más fácil retroceder que avanzarnos, ¿no? Entonces, desde este espacio, siempre llamar a este fortalecimiento, sobre todo entender, ¿no?, que nuestro feminismo es el feminismo popular, donde que abrazamos a todas las partes, ¿no? Donde que incluimos a todo el pueblo, donde nosotros nos conduele, somos sororas entre nosotras, somos sororas ante el dolor de nuestros, digamos, hermanos, hermanas, y sobre todo esa parte sensible que somos como madres, ¿no? Bien, es cierto, un efecto desde aquí, desde el extranjero, a lo que vive, la realidad que vive nuestro país en Ecuador, es desgarrante. Es muy desgarrante ver como madre de adolescentes, que yo tengo mis hijos que tienen 17 años, que son gemelos, y mi hijo mayor que tiene 23, vivir esa noticia del secuestro y de la muerte de los niños allá en Ecuador fue un impacto bien difícil. Mirar cómo nuevamente, digamos que la parte de gobierno nuevamente se vuelve a repetir una historia que ya lo vivimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando vivíamos allí, residíamos en el Ecuador, como es en la época de León Febres Cordero, donde que también asesinaban y mataban a lo que es la dirigencia juvenil. Entonces, ahora en este caso, tanto el abuso del poder se vuelve a nacer en el Ecuador, por el cual nosotros luchamos, ¿no? Desde aquí fuera también hacemos patria, desde aquí queremos revivir a esa patria para que nosotros, nuestros familiares,
nuestros allegados, nuestros vecinos, la sociedad en sí vive en paz y pueda salir adelante. Vemos también con profundo desgarre que nuevamente se vuelve a dar este efecto de lo que es la migración, ¿no? Recordemos que nosotros en el 99, 2000, 2001, 2002 salimos a fuerza. No es que los ecuatorianos y las ecuatorianas hubiésemos sido personas de emigrar al exterior, ¿no? Sino que salimos por las faltas de estos de oportunidades, por la falta de no tener un espacio para nosotros estudiar, para trabajar, para seguir en nuestro país. Fuimos expulsados y nos vimos en la necesidad de salir para poder nosotros ayudar a nuestras familias que se quedaban allí en Ecuador. Entonces vemos ahora esta segunda oleada tan fuerte, con la diferencia que antes salíamos para acá, para Europa, ¿no? Tuvimos esa época donde que no se pedía visado para acá y pues las puertas se abrieron y salían miles de aviones de allí, del Ecuador, lleno de nuestros hermanos incierto, con un futuro incierto de qué hay del otro lado, en qué vamos a trabajar. Y desde ese espacio fuimos las mujeres las que salimos porque era la novedad o tal vez lo que se hablaba o lo que se escuchaba allá en el Ecuador, que para las mujeres era más fácil encontrar los trabajos por la cuestión esta de los quehaceres domésticos, ¿no? En casa, de cuidar a personas mayores, de la limpieza del hogar, de las tareas con los niños, y todo eso, o sea, se abrió y decían que las mujeres teníamos más oportunidad que los hombres para trabajar en este viejo continente que nos abrió los brazos, nos acogió y hicimos muchos aquí, como en mi caso, pues el hogar, ¿no? El hogar de mis hijos. Sin embargo, siempre esa conexión para Ecuador. Ahora vemos con esa tristeza muy profunda, como nos decía, que vuelve a pasar esa segunda migración, en este caso a Estados Unidos, a riesgo de vida, a riesgo de secuestro, tanto dolor el pasar por estas mafias humanas, ¿no? De que te Sí. pasen del otro lado. Sin contar el hecho de que ahora mismo con la política de Trump es solo, incluso logrando pasar que ya es un riesgo la vida, la seguridad, teniendo que endeudarse o quién sabe qué, pero la desesperación de no tener trabajo o de vivir en un país tan inseguro. Pero por otro lado, ahora estando en Estados Unidos y estás ilegal sabiendo que en cualquier momento te pueden detener como si fueras un delincuente y expulsarte de la manera más inhumana. Entonces, lo has dicho bien, Alexandra, nosotros vivimos un segundo momento de desgarro, que yo en 1994 llegué a Madrid, recuerdo, bueno, fueron circunstancias un poco diversas porque se tuvo una oportunidad de hacer un posgrado. Al 99 venían aviones llenos del Ecuador, llenos. Como bien dices, no necesitábamos la visa Schengen de 3 meses, o sea, había la libertad de llegar, digamos, por 3 meses después uno se quedaba ilegal, pero había una red también. Y también lo dices tú, y eran las mujeres, como siguen siendo hasta ahora, las que más se jugaron en abrirse el campo para después traer a sus familias. Nosotros vemos ahora que ni esa posibilidad. Europa cerró mm, justamente la visa. Los ecuatorianos necesitan ya no la Schengen que permite entrar, sino la imposición de que si no es con una visa no entras. Un Ecuador donde no da alternativas, donde no solo los niños que asesinaron, que nos sigue doliendo el alma, pero cada día, cada fin de semana. En enero, más de 1.000, o sea, estamos hablando de una situación que no tiene parangón en la historia del Ecuador. ¿No? Como recordabas, Y, León Febres Cordero, pero estamos incluso mucho peor, mucho peor. Entonces, Alexandra, yo te dejo ahora mismo para darte, porque eres tú la invitada, como digo, pero el tema es dialogar un poquito, es
¿Cómo logramos hacer que este Ecuador reviva? Alexandra, ¿qué están haciendo ustedes a nivel de la comunidad ecuatoriana en Murcia y en toda la zona que tuve la oportunidad de estar ahí y fue una lindísima experiencia, pero de una comunidad ecuatoriana que trabaja durísimo, que está el día a día, pero que necesita no quedarse en casa? Esta vez se puede decir que es una necesidad salir a votar más que nunca. Así que, Alexandra, son ustedes los que están ahí en territorio para poder decirnos y llamar también a quienes estén indecisos en Murcia, y no solo en Murcia, sino en toda Europa. Sí, bueno, mira, antes de contestaros y de esta conversación es importante, ¿no? Las mujeres siempre hemos marcado la historia de nuestro país, ¿no? Está cuando Matilde Hidalgo dio el primer voto como mujer. También llegamos con la presidencia de Gabriela Rivadeneira a la asamblea, que eso fue un espacio súper grande, muy bonito, importante, donde que nosotras las mujeres seguimos empoderando y seguimos transmitiendo este proceso, ¿no? En la cual ahora Luisa González, como mujer, tiene esta alternativa de ser la presidenta electa por las y los ecuatorianos. Entonces, esto abraza y esto nos da una esperanza de que sí podemos revivir a ese Ecuador. Aquí en Murcia, en las elecciones que hemos pasado, en la primera vuelta, ganamos, ¿no? Ganamos Luisa González. Ganó aquí, la comunidad de aquí de Murcia es una comunidad que se mueve sobre todo en el tema agrícola. Trabajan también en los almacenes de lo que es la fruta, porque aquí es más o menos la huerta de España y también de Europa, ¿no? Aquí cultivamos nosotros las tierras. Y desde los espacios que estamos este 13 de abril vamos a salir. Es más, o sea, vamos a ir, convocamos también a todos los migrantes a partir de toda Europa. Espérate, espérate un ratito que te estoy escuchando mal, que se estabilice y vuelves a repetir la última parte. Ok, ahora. Di este 13 de abril. Este 13 de abril nosotros vamos a irnos a las urnas con la fe y la esperanza, porque nosotros tenemos que ver este proyecto político de esperanza, de días mejores para todos. Y entonces es el abrazo que tenemos, ¿no? Nosotros con la candidatura o con la presencia de una mujer en Carondelet por primera vez llevada con el voto popular nuestro. Entonces, eso es la motivación que tenemos, ¿no? De este proyecto de humanista, de este proyecto de esperanza, de fe, y que se termine ese miedo y ese agobio y esa tristeza que se está viviendo en el Ecuador. Entonces nosotros aquí desde Murcia estamos trabajando, vamos siempre, ¿no? Sobre todo en el contexto, no solamente en la parte política, también en la parte social, en la cultural, en la deportiva, siempre estamos presentes como parte de la dirección de la Revolución Ciudadana de aquí, pues estamos en todos estos lados abrazando a nuestros hermanos, como nosotros, o sea, haciendo patria desde fuera y llevando este mensaje de esperanza, de amor y de humanidad que tanta falta nos hace. Este revivir de la patria nos da esa esperanza y esa motivación de que entendamos que nosotros transmitimos eso, ¿no? Y que ellos transmiten el miedo. Y nosotros no podemos tener miedo a decir que no estamos de acuerdo cómo está llevando al Ecuador como que fuese una hacienda particular, donde solamente se den valor nuevamente a la burguesía, nuevamente a esas cuatro familias que se piensan dueños de nuestro Ecuador. Como decía anteriormente, o sea, ya lo vivimos esta situación. Entonces ahora, el 13 de abril, tenemos la oportunidad de ir a votar con el amor a la patria, sin rencores, como decían, ¿no? Nuestros viejos sabios, pero siempre con memoria para no volver a caer en la historia que ya lo hemos vivido. Es aquí donde que nosotros apoyamos a este proyecto político, a este revivir de la patria de la mano de Luisa González, que como mujer,
como migrante, tuvimos la oportunidad de estar con ella el año pasado, conversar con ella aquí. Ella vio los trabajos que realizamos nosotros aquí en Murcia. Compartimos una jornada muy, muy bonita, muy sorora, en la cual nosotros sí nos veíamos identificados con ella, que eso es lo importante. El pueblo tiene el poder, porque además de todo esto, no se trata de nosotros y ellos. Se trata que esto siempre será una lucha de clase. Y nosotros somos esa clase obrera que necesitamos siempre, siempre seguir apoyándonos para poder seguir avanzando, para tener nuestros derechos y poder ser parte de este nuevo empezar, de este nuevo revivir que tiene la esperanza este 13 de abril en las urnas, como los ecuatorianos echados para adelante, ¿no? Porque somos una comunidad Así muy es. trabajadora. Ajá. Qué lindo escucharte, Alexandra, y sé perfectamente del trabajo que están haciendo después del trabajo, del día, de la jornada de trabajo. Sé que hay un equipo que sale a conversar y, como dices tú, abrazar a los ecuatorianos y ecuatorianas, y siempre tengo y recuerdo nuestros trabajadores y trabajadoras ecuatorianas en la zona de Murcia, sea en el campo, sea en los almacenes, sea en ese huerto, son una de las fuerzas fundamentales. Incluso recuerdo que por alguna razón viajando a las 5 de la mañana regresaba y ya desde sus casas salían con las bolsitas a esperar que les recojan para que les lleven a los trabajos. Sí que sé que es una comunidad que ha trabajado, que se esfuerza día a día y que se merece también saber que podemos retornar, si que fuera a retornar al Ecuador, pero por lo menos saber que nuestras familias que viven allá tienen el derecho y la oportunidad, aunque mal o bien nosotros aquí en Europa la tenemos, que es por lo menos vivir en paz y con dignidad, humildemente, pero con dignidad. Allá ya no hay esa dignidad. Si uno sale a la calle y te puede suceder cualquier cosa, ya no solo robarte el celular. Eso es, no es justo. No es justo para nadie, y no para un país que tanto se ha esforzado y un pueblo que siempre se esfuerce, como dices tú, las clases trabajadoras, las clases del trabajo informal, incluso la juventud que ahora no tiene oportunidades. Y yo, Alexandra, como te decía antes de que iniciemos el programa, pues cada semana hasta antes del 13 de abril estaré invitando a mujeres como tú, grandes mujeres dirigentes y también compañeros, ¿por qué no? Porque esta lucha se hace de mano de la mano para que los ecuatorianos y ecuatorianas a través de Babel Latino podamos dialogar y que nuestros seguidores, que quienes siguen a Radio Pichincha, Radio Sensación y en las redes, pues logremos revivir el Ecuador, porque esa es la consigna. Te dejo tu mensaje final. Gracias, gracias a Babel Latino, gracias por este espacio. Siempre es importante para nosotros dialogar y sentirnos en cercanía, ¿no? Vamos, yo les invito que no perdamos la esperanza, que vayamos con esa fe. El 13 de abril necesitamos ir, llueva, truene, relampaguee, como sea, tenemos que ir a las urnas para plantar en esas urnas el amor y la esperanza de un Ecuador mejor. Ya hicimos historia, las mujeres ecuatorianas, cuando Matilde Hidalgo fue a dar el voto por primera vez como una mujer. Ella misma nos dejó el sendero de que sí podíamos estudiar las mujeres en una época que no nos decían que no, ¿no? También de mano de Gabriela Rivadeneira estuvimos en la asamblea, la primera presidenta de la asamblea allí en el Ecuador, dando la talla para que nosotras las mujeres ecuatorianas nos sintiésemos orgullosas y estamos en el camino. Estamos en el camino correcto y en el lado correcto de la historia para volver a apoyar a una mujer como Luisa González este 13 de abril para que vuelva a revivir nuestra patria. Les abrazo inmensamente y que viva nuestra comunidad migrante fuera del país porque hacemos patria desde fuera. Un abrazo, mi querida Pati. Muchas gracias.
desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar, tejiendo raíces en la profundidad. Somos poncho en el viento, ojota al caminar. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal, sagrada Pachamama, Madre universal. Los apus milenarios son nuestra catedral, sagrada Pachamama, Madre universal. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal. Somos comunidad, la Kushma, la pollera, nuestra dignidad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. El sol, la tierra, el viento, nuestra identidad. Somos poncho en el viento, jota al caminar, desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar. Huifala en mil colores, un pueblo, una nación, tejiendo raíces, somos comunidad. Todos un sueño, una ilusión, no nos pertenece tu falsa religión. Vuestra riqueza no tiene dignidad, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Ayaya, Huipala es nuestra bandera, Sikus en el viento, el poncho y la pollera. Nuestro evangelio, el monte, la luna, el Padre Sol, sagrada Pachamama, Madre universal. Y estamos aquí, seguimos en el programa Babel Latino, edición 473. Y en este momento nos estamos conectando con Londres, allá en Inglaterra, con un hermano latinoamericano de Perú.
Ya nos recomendó él. Ya hemos tenido otras oportunidades con José Miranda de conversar aquí en Babel Latino. Esta vez vamos a enfatizar, hablar de un poco de su proceso migratorio, pero también de las actividades interculturales realmente interesantes que promueven en la asociación. Bueno, ya nos contará José, así que bienvenido, José Miranda, a Babel Latino una vez más. Gracias por estar siempre en contacto, por estar enviándonos las diferentes actividades, esa permanente, digamos, que tienen ustedes. No sé si como comunidad latinoamericana o peruana, pero bueno, ya nos vas contando. Primero el saludo, José. Bueno, antes de nada, un saludo a tu persona y a todos tus oyentes, a todos los que te siguen, a Babel Latino, y gracias por la invitación para poder hablar sobre el trabajo de la comunidad Rimanacuy, sobre el trabajo de nosotros y sobre todo para estrechar vínculos de amistad y de fraternidad también con vosotros, hermana Janet. Sí, que definitivamente ya nos conocemos desde creo que más de 3 años y siempre hemos estado conectados con diferentes visiones incluso, pero con ese respeto y con esa apertura especialmente al lindo trabajo que hacen ustedes. Así que cuéntanos, José, algo de tu proceso migratorio, así muy brevemente, para después pasar a estas actividades tan importantes, especialmente en todo lo que es la formación y las escuelas de Quichua que hacen ustedes, ¿no? Para no perder esas nuestras lenguas ancestrales. Bueno, migré al Reino Unido ya hace varios años y lógicamente una de las cosas que uno aprende del Reino Unido es que es una sociedad bastante multilingüe, multicultural y multiétnica, y de esa manera uno va aprendiendo la visión que tiene la sociedad británica respecto al mundo. Porque el proceso migratorio que tuve en el Perú, al comienzo obviamente tienes un cierto impacto en la manera de entender las cosas, porque viene de países que tienen otra historia, pero uno va aprendiendo en el camino. Uno de los objetivos, justamente porque nosotros nos dedicamos a difundir las lenguas indígenas y el quechua, es porque hemos aprendido que en el Reino Unido las personas que emigran de otros países, de África, Asia y en el mismo Reino Unido respecto al galés, la gente aprecia las lenguas, es parte de su identidad cultural. Por eso que nosotros como pequeña comunidad Rimanacuy nos dedicamos a la difusión del quechua, del aymara y otras lenguas que se pueden aprender. Creo que esa es un poco la idea, como tu nombre que tienes un Babel, o sea, tienes un conjunto de lenguas, ¿no? Que circulan en Londres y que la gente lo valora y lo aprecia. Obviamente aprende también el inglés, pero aceptan y preservan sus propias lenguas. Sí, exactamente, como has dicho tú, Babel Latino nació con la idea de generar estas multilingües, ¿no? Que no se quede solo en una sino que intente también compenetrarse las unas y las otras. Así que nosotros estando aquí en Italia dijimos, bueno, nuestro mundo latino eh, incorpora nuestra lengua español y también nuestras lenguas ancestrales, que incluso en nuestros países las hemos perdido o ni siquiera hemos tenido la oportunidad de aprender quienes hemos nacido. No sé si por bien o por mal en las ciudades, no hemos tenido muchas veces la oportunidad de mantener nuestras lenguas. ¿Cómo ustedes logran esto allá en Londres? Porque Bueno, sí, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de un poco de Gran Bretaña, el Reino Unido, eso también habría que diferenciar porque tiene una geopolítica como en todo, pero tú estás en una gran ciudad como Londres y de lo poco que conozco Londres, de algo que me quedé la primera vez que lo visité es de esa multiplicidad de culturas que conviven, pero no necesariamente se interlazan, se entrelazan. Por eso en su momento cuando lancé Babel Latino dije, hay que apuntar por esta interculturalidad, no solo por convivir, ¿no? Y trabajar en estos espacios donde vivimos, sino también por participar mutuamente.
ustedes en Londres, y me quedé admirada, me gustó muchísimo desde ese punto de vista Londres, pero no sé a nivel de interculturalidad o de la comunidad en digamos, andina, cómo son las cosas por ahí. Bueno, yo creo que cuando uno trabaja en el Reino Unido, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas o hermanos de la India y uno aprende, ¿no? Aprende de ellos también porque ellos vienen de una experiencia colonial y aprenden el inglés y hablan su propio idioma, ¿no? Que es el hindú, pero aparte de eso, hablan otros idiomas porque es un país bastante grande, tienen diferentes lenguajes de la India y llegan al Reino Unido y ellos, digamos, se vinculan a la sociedad británica, obviamente porque saben inglés, pero también tienen comunidades donde aprecian sus propias lenguas y las conservan sus tradiciones, su manera de entender el mundo. De igual manera tenemos cierta, obviamente, conexiones con hermanos del África, de igual manera. Ellos también, personas que llegan de diferentes partes del África, tú convives, por ejemplo, con la gente de Nigeria, de igual manera ellos se acoplan al mundo británico, pero van conservando sus propias lenguas. Entonces uno como sudamericano, en este caso como peruano, también nosotros nos integramos con hermanos del Ecuador, hermanos de Bolivia, y descubrimos entre nosotros que tenemos una lengua ancestral, que es el quechua, ¿no? Que nos une. Entonces, de alguna otra manera, así como viendo la experiencia de los otros países hermanos, el caso de la India como del África, porque nosotros también no podemos trabajar esos temas de integración cultural entre nosotros, porque realmente somos las mismas personas. Si tú misma la historia de las repúblicas nuestras, prácticamente antes de la llegada de los europeos a las Américas, no existían países, existían comunidades integradas. Hablamos, por ejemplo, de la cultura aymara, ¿no? Que estaba entre Perú y Bolivia y también está en Chile, está en Argentina. La cultura quechua también está en Ecuador, está en Colombia, está en Argentina. Entonces, necesitamos aprender del mundo, integrarnos, pero aprender y apreciar que tenemos una lengua materna para poder, digamos, integrarnos al mundo moderno también. Por eso es que nosotros estamos organizando para el día 22 de marzo un evento virtual con el tema la lengua quechua en la globalización, porque entendemos que nuestras lenguas ancestrales tienen un aporte al mundo moderno. No tenemos por qué esconder esos aportes, por el contrario, celebrarlo, así como lo celebran los hindúes o los chinos mismos también, igual que los africanos. Porque los sudamericanos no podemos celebrar nuestras lenguas ancestrales? Por eso creo que esta entrevista es muy útil, hermana Janet, Ujú. porque pone en el debate el tema de nuestra identidad cultural. Justo en un Eh, momento cuando hay una campaña fuerte contra los migrantes en Estados Unidos y en Europa, nos obliga a repensar nuestra propia identidad cultural. Nos obliga a ver cuáles son los aportes nuestros al mundo moderno, como por ejemplo el tema del cuidado del planeta Tierra, que es el tema de la Pachamama, o vivir en armonía con la naturaleza, con el Suma Causai, para aprender que los pueblos originales, los pueblos ancestrales de las Américas, tienen un aporte al mundo moderno. Sin duda creo que es este conversatorio virtual, em, lo que tú dices, ¿no? O sea, nos pone en el escenario a nivel de la globalización de cómo debemos defender, proteger, porque es parte de nuestra, no solo nuestra cultura, sino también de nuestra identidad. A donde quiera que vayamos, llevamos una identidad. Muchas veces se discute, digamos, que en Latinoamérica hablamos de todos los países, pero especialmente de los andinos, como que no tenemos una clara identidad, como que la conquista nos dejó a nosotros en medio em, sin una claridad. Muchas veces he visto, hay incluso tesis doctorales y más de estudios de que la gente a veces quiere negar sus propios orígenes, pero no porque la quiera negar, sino porque no es capaz de acertarse, ¿no? Ni de valorizar lo que realmente
lo que traemos no solo en nuestra sangre, sino en nuestros genes, en nuestras culturas ancestrales. Así que el trabajo que hacen ustedes a mí siempre me parece encantador, importante, necesario. La gente participa en este tipo de encuentros. ¿Cómo tienen ustedes la participación de las comunidades? Y por qué no hablar no solo de las comunidades andinas, sino también de, qué sé yo, de los mismos ingleses o de otras comunidades que participen o que colaboren con ustedes? ¿Tienen una buena participación? Es mi pregunta. Bueno, sí, normalmente en nuestros eventos que hacemos tanto de manera presencial como de manera virtual, existe una participación de hermanos no solamente del Perú, sino de toda Sudamérica, y, y también hay un bastante interés por parte del mundo europeo y del mundo británico. Participan hermanos británicos, personas que se conectan a través de las líneas virtuales desde Suiza o de Alemania, de España, o de Francia y también de Estados Unidos. O sea, hay un interés bastante grande de parte de los europeos en general para conocer las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, porque eso tiene que ver con el debate sobre el cambio climático, porque en estos momentos uno de los grandes problemas o, digamos, temas que amenazan a la humanidad es el hecho que se viene, obviamente, generando temas en relación a la destrucción de la naturaleza, a la contaminación del aire, del agua, de los mares, la destrucción de los árboles, de los animales en general. Entonces la naturaleza viene sufriendo producto de una visión equivocada de cómo construir una economía. Entonces los europeos conscientes de esta situación del cambio climático miran, digamos, cómo era la vida de los pueblos ancestrales. Entonces creo que uno de los temas es el tema de la armonía con la naturaleza, el tema del suma causal. Son temas que les interesan a los europeos, entonces nosotros convocamos no solamente a los sudamericanos, sino a sectores europeos, británicos, que colaboran con la comunidad Remanacú y participan en nuestros eventos. Me parece que esa es la idea también, ¿no? Trata de ser convocantes, amplios, y que el mensaje no solamente se quede entre nosotros, que el mensaje vaya más allá de los pueblos o de las culturas nuestras sudamericanas, ¿no? De nuestros países, sino que vaya también al resto de la humanidad. Como te decía, yo soy consciente que por lo menos es mi idea, ¿no? Que nosotros vivimos en sociedades que son multilingües, multiétnicas y multiculturales, y, y nosotros tenemos aportes importantes a la humanidad. Los pueblos indígenas tienen cosas muy importantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, los europeos por eso digamos, se conectan con nosotros y por eso es que la comunidad Remanacuy siempre está haciendo una labor amplia de convocatoria para nuestros eventos. Sí, qué bien, eso me parece de verdad un trabajo, como te decía, importantísimo el que hacen ustedes y ya desde hace muchos años me parece que generan este tipo de actividades, cursos, incluso de quichua, o sea, de todas las invitaciones que me llegan de parte de a través tuyo. No siempre podemos conversar así a nivel de Babel Latino, pero sabes que estoy siempre muy interesada en el trabajo que hacen ustedes. Me ha llegado también otra invitación a partir de la que estamos dialogando, así que cuéntame también de la otra actividad que tienen. La próxima es la próxima semana, el 22 de marzo. Ya nos dirás para quienes quieren participar, si se pueden conectar, si es un evento online. Quién sabe, algunos seguidores o quienes nos están escuchando o de la red de Babel Latino estén interesados en participar. Así que ya nos dirás dónde, o dinos de una vez y así pasamos al otro evento. Sí, todas las personas que quieran participar en este evento del día 22 de marzo, que va a ser en línea, pueden enviarnos un correo a rimanacuy20@gmail.com. Es un evento gratuito, está a cargo la charla estará a cargo de un panelista muy importante en el Perú, que es el profesor Ciro Gálvez, que ha sido ministro de Cultura en el Perú,
que es una persona que difunde el quechua en el Perú durante muchos años. Entonces, para nosotros realmente es muy alentador que una persona como Ciro Gálvez participe en esta conferencia, dado que ha sido uno de los promotores del quechua en el Perú. Todas las personas que quieran participar, pueden poner en el chat, pueden escribir a rimanacuy20 gmail.com. Entonces pueden participar, nos envían un correo y les enviamos el link para el día 22 de marzo, que será a partir de las 7 de la noche, hora de Londres. O sea, digamos que será en caso de Europa, será a las 8, ¿no? Porque estamos una hora En caso de Europa a las 8, en caso de Latinoamérica estamos hablando del mediodía a 1 de la tarde, ¿no? Más o menos, Sí, con la bueno, diferencia bueno, horaria. 5 horas. Entonces puedo poner en el chat ahorita nuestro correo para que las personas si quieran participar, con todo gusto nosotros les mandamos el link y puedan participar de forma gratuita, porque nuestra idea es que todos puedan tener la posibilidad de participar con nosotros. No hacemos lucro con respecto a la cultura, ¿no? Lo que nos interesa es difundir de manera comunitaria eh, cuál es la importancia del quechua en el mundo moderno. Perfecto, perfecto. Entonces, en este momento pueden ver el email, es rimanacuy20 @ gmail.com, Y ¿no? Gmail, Veo, falta el Gmail. Lo sí, corrijo ahorita, ¿qué te parece? ya, escríbelo, por favor. Sí, 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 disculpa. nuestros, La premura me ha hecho así. quienes nos escuchan, pues ya es, quienes nos ven pueden escribir el email y quienes nos escuchan, repito, rimanacuy20 @ gmail.com. Bien, bien, entonces vamos adelante. ¿Cuál es la otra actividad que veo que tienen igual el 29 de marzo? Tienen una actividad igual muy interesante, Selva Casi Profunda. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, eso es otra de las actividades que hace la comunidad Rimanacuy. Es un evento presencial el 29 de marzo. Es una actividad que busca resaltar la labor de una comunidad nativa amazónica, de la cultura machillinca, creo que se escribe y se habla de esa manera. Van a presentar unos videos de su historia, de esa parte de la Amazonía del Perú, sobre todo en la Amazonía de Urubamba y del Cusco. Cómo es que ellos se defendían de los caucheros. O sea, que antiguamente, cuando se descubrió el caucho, hubo una destrucción de la naturaleza y estos hermanos se defendían para que no pudiera ocurrir de esa forma. Entonces ellos cuentan su historia, cómo se defendían de las personas que venían a destruir la Amazonía por el caucho. Es una historia de una comunidad nativa amazónica y que ellos justamente están ahorita en una gira por toda Europa y nos han conectado con nosotros, con Rimanacuy, y también es una comunidad obviamente quechua, ¿no? Entonces la palabra Rimanacuy significa conversar en tu propio idioma, se llama Rimanacuy. Entonces nosotros tenemos vínculos con muchas personas del mundo, sobre todo también del Perú, que se dedican a la conservación del quechua, y este video muestra cómo los pobladores de esa zona se defendían de las diferentes empresas que destruían la Amazonía, y es un mensaje para todos nosotros que ellos, a pesar de todo eso, siguen sobreviviendo, siguen construyendo y siguen pasando su historia de lo que pasó en ese momento. Entonces ellos cuidaban la naturaleza y quieren explicar en ese documental cuál fue su experiencia, ¿no?, para el mundo moderno. Entonces están Excelente, etapa excelente. Selva Casi Profunda. exactamente, esa es la Casi idea. profunda. Ahí también es profunda, pero al mismo tiempo es un casi para tratar de llegar a, digamos, a poder conversar, ¿no? Es profunda, pero también hay que entrar en esa profundidad. Qué bien, José, yo te agradezco, ya te repito, por siempre estar, comunicar a Babel Latino y también tener estas oportunidades de dialogar y de conversar y de contar a los oyentes y seguidores de nuestro programa de las
cosas importantes, como se dicen, de las cosas que pueden parecer pequeñas, pero esas de pequeña en pequeña son las grandes cosas que hacemos las comunidades migrantes en nuestros diferentes países donde hemos migrado, ¿no? Y más aún cuando se trata de la defensa, y como decía y repito, de nuestras raíces y de nuestras lenguas, porque no solo es el quichua, pero una de las lenguas que más unifica a lo que fue el Tahuantinsuyo, evidentemente, es el quichua. Pues si tienes algo más que añadir, si no voy a pasar a una preguntita que no tiene ya mucho que ver con los eventos, porque me encantaría saber tu opinión. Bueno, yo creo que gracias por esta entrevista y estamos en la defensa de las culturas nativas americanas, nuestros ancestros. Como tú lo has dicho, ¿no? Tenemos una historia común que fue el Tahuantinsuyo y aprendamos de esa gente lo mejor que hicieron para el mundo moderno. Creo que uno de los aportes fundamentales fue la agricultura, el cuidado de la naturaleza. Creo que en ese sentido aprendamos de ellos y seamos orgullosos y celebremos esas culturas ancestrales. Así es, José, siempre nos dejas un lindo mensaje, especialmente del equilibrio y de esa, somos parte de una maravillosa naturaleza, lo que pasa es que a veces como que desconectamos. Bueno, vamos a desconectar un poquito más porque vamos a hablar de cómo ves, me has preguntado incluso antes de esta entrevista, cómo está la situación del Ecuador. Vamos a la segunda vuelta, como lo sabes, el 13 de abril. ¿Cómo ves a la comunidad ecuatoriana en Londres? Así viéndole un poquito desde afuera. Bueno, yo creo que los hermanos del Ecuador siempre son bastante fraternos, son personas muy trabajadoras, están desarrollando sus actividades. Tenemos muchos amigos en el Ecuador, por ejemplo, el grupo Warmi, con el que siempre trabajamos con ellas, hermanos como Gerson, que ahora se encuentra en el Ecuador. Tenemos diferentes amistades, ¿no? Que los veo trabajar y nosotros siempre damos un mensaje a los hermanos de Ecuador, que lo más importante es que trabajen unidos. Obviamente en las elecciones de repente se va a ver diferencias, como es normal, pero lo más importante es que sigan trabajando para que su país pueda mejorar. No sabemos que hay temas difíciles como en Perú también, ¿no? Hay temas muy difíciles como el tema de la delincuencia, por ejemplo, es un tema muy serio que atraviesa todo nuestro continente. Y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿no? Por eso siempre nosotros le decimos a ellos, ¿no? Que les deseamos lo mejor, eh, pasan las elecciones, pero queda el país y su historia y eso es lo más importante que uno debe rescatar, ¿no? Tenemos una buena amistad con ellos, los apreciamos porque son hermanos nuestros, deseamos que las cosas siempre vayan mejor para todo el Ecuador. Muchas gracias, José. Estaremos aquí una próxima oportunidad, no faltará. La intención de Babel Latino es llegar al programa 500, 580 en italiano. Estamos 473, así que este año estaremos en esta ventana hacia el mundo, este puente intercultural desde Europa, América Latina y viceversa. Muchas gracias, José. Hasta la próxima. A ti, hermana Janet, muchas gracias y por supuesto estaremos para el programa 500 sin problemas con ustedes. Gracias. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en Babel Latino 473 para dar por terminado el programa, agradeciéndole a la dirigente Alexandra Silva desde Murcia que nos invita el 13 de abril a ir con la esperanza y el voto popular para lograr revivir al Ecuador, que es lo que necesitamos. Y saber que en nuestra patria, quienes estamos lejos, se pueda vivir en paz y buscando mejores días, porque nos merecemos. También agradecemos a José Miranda, él desde Londres, nos hace una invitación para un diálogo, una conferencia que se tendrá en Londres, pero que se podrá ver online y se llama la lengua quichua en la globalización. Y también nos invita a hablar de
la selva casi profunda. Así que son actividades que se hacen aquí desde el mundo migrante latinoamericano y no solo, para poder también en estos casos revivir, estar siempre, que esté siempre viva las identidades, nuestras raíces, nuestras lenguas ancestrales y nuestro equilibrio con la naturaleza. Así que con eso vamos a despedir el programa. Ricardo Paz, muchas gracias por estar en la edición y producción de este programa. Muchas gracias al equipo técnico de Radio Pichincha, que está siempre, incluso los sábados o los días que hagan falta y las horas que hagan falta, para poder hacer el trabajo de reproducción de todos los programas que van en onda, y más aún de estos programas que vienen de tan lejos, en este caso desde Europa, pero estamos ahí muy cerquita, nos sentimos que esto nos acerca. También agradecemos a Radio Sensación en Murcia, Facebook y YouTube. También nos pueden ver si les interesa, pues, reproducir o verlo en podcast. Nos vemos la próxima semana. Quédense con Radio Pichincha, que ahora viene la pizarra. Y me gustaría, antes de terminar el programa, hacer la mención del Rinconcito de Pichincha regresa con el arte. El viernes 21 de marzo, prepárate para vivir una jornada llena de creatividad, arte y mucha cultura. Ven a disfrutar de una experiencia única con los mejores artistas locales en la calle Mallorca, número 24, 198, y Madrid, de 9 a las 3 de la tarde. No se lo pueden perder. Será un día increíble para conectar con el talento y la pasión de quienes hacen arte. Así que Radio Pichincha les espera a todos sus seguidores y admiradores y van a disfrutar. Nosotros, quienes estamos lejos, pues nos contentamos con saber que estas lindas actividades se hacen, que la alegría nunca falta, que el arte nunca falta, que la cultura nos une. Y con un gran abrazo, pues estaremos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.